hemos hablado mucho y a veces improvisadamente, somos periodistas, no especialistas en el tema, de los perfiles psicológicos de algunas de las personas involucradas. Yo uso mucho la palabra, no sé, psicópata, ¿no? Para definir a alguno de los imputados. Pero bueno, con quien podemos hablar bien de esto y con criterio profesional es con David Martínez, que está aquí con nosotros, es psicólogo. ¿Qué tal, David? Gracias por estar. Buen día. Muy buenos días. Fabri, te pido que le acomodes mejor el micrófono porque creo que va a quedar medio lejos. Bueno, eso, ¿no? Hemos hablado así quizá como psicólogos de café de perfiles y de psicópatas. Yo sé que por ahí no corresponde que te preguntemos en particular por involucrados en este caso, porque no han sido personas que vos estuvieras tratando, peritando, pero definamos eso, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Bueno, sí, es un término que se utiliza muchísimo, sobre todo cuando aparecen este tipo de hechos o crímenes aberrantes. Se suele utilizar el término psicópata para referir a una configuración de personalidad con determinadas características específicas. Básicamente el psicópata es una persona que tiene falta de empatía, tiene un desprecio o un desapego por la ley, una tendencia a la manipulación emocional y que es capaz de cometer actos aberrantes, puede cometer crímenes aberrantes sin sentir remordimiento y culpa. Esa es básicamente la configuración que popularmente y que psiquiátricamente también se identifica con el término psicópata. Lo que es desde el punto de vista clínico, digamos, más técnico, es lo que se llama un trastorno de personalidad. Más específicamente, un trastorno de personalidad antisocial, dentro de los cuales ubicamos a los psicópatas. Ajá. Esa ausencia de arrepentimiento, de empatía con el dolor de la víctima, también va de la mano con ignorar que lo que se hace está mal, que transgrede una norma, ¿o son dos cosas diferentes? En realidad, el psicópata, y voy a utilizar el mismo término, digamos, no es que ignora que lo que está haciendo está mal. Hay una comprensión cabal de que lo que hace es delictivo, que lo que hace produce daño y produce sufrimiento. La diferencia respecto del resto de las personas es que no le importa, ¿no? Lo toma como un dato, pero para eludir el accionar de la justicia o para ser descubierto. Y es por eso que muchas veces los psicópatas son convincentes en la manera en que hacen las cosas, porque tienen un poder bastante sofisticado de manipulación y de utilización de la mentira como forma de lograr sus objetivos sin ser descubiertos. Pero voy a esta cuestión. Comprenden totalmente el carácter delictivo o criminal de la acción que está haciendo. Con esto estoy marcando una diferencia respecto de otros tipos de trastornos donde no hay ese registro. Claro. Esa indolencia, esa incapacidad para valorar el sufrimiento ajeno, ¿es como selectiva? O sea, el psicópata puede no dimensionar, no importarle el sufrimiento que provoca en alguien, pero sí en otra persona, por ejemplo, de su círculo próximo. En general, el psicópata concibe al otro como un objeto, como un instrumento, ¿no? Tiene una visión instrumental de las relaciones interpersonales. Algo así como, si me sirve para mis propósitos, lo quiero, ¿sí? Si no me sirve, lo descarto, ¿no? La persona queda reducida a la condición de cosa, de objeto. A tal punto que, bueno, en este caso que ha sido muy resonado acá en el Chaco, la disposición del cuerpo es reveladora de esa cosificación, ¿no? Incluso el cuerpo fue destruido con la utilización de fuego, ¿no? Es la máxima reducción, digamos, que puede hacerse de la identidad de una persona, para que sus familiares ni siquiera puedan llorar un cuerpo, ¿no? Entonces a ese extremo puede llegar la cosificación del otro. Sin importar el vínculo. Sin importar el vínculo, ¿no? Bueno, la historia criminológica de nuestro país y del mundo demuestra que este tipo de
de hechos de sangre, digamos, pueden cometerse incluso respecto de un hijo, respecto de un padre. ¿Eso es irreversible? Los trastornos de personalidad tienen un curso crónico, son irreversibles, son muy refractarios al tratamiento y hay una característica esencial en la psicopatía que es el complejo de superioridad. Es decir, no hay cuestionamiento respecto de el accionar. Por lo tanto, nunca van a consultar a un psicólogo o a un psiquiatra para un tratamiento. Probablemente consulten si eso les sirve para aparentar una normalidad, ¿no? Para fingir una normalidad. Esto también es importante tenerlo en cuenta. A veces vemos psicópatas que lloran, que se emocionan, que se alegran, pero es la recreación, el fingimiento de emociones para producir un efecto en el otro, ¿no? Si fingen tristeza es para provocar compasión. Y si esa compasión le es útil, bueno, bienvenido, ¿no? No llegan a comprender las emociones, las saben fingir, ¿sí? Las saben utilizar. ¿Y qué diferencia hay con el sociópata? Bueno, esa es una distinción, digamos. El psicópata tiene más, digamos así, como una base hereditaria, una base biológica, una base temperamental. O sea, que prácticamente predefinido. No, siempre hay una interacción entre biología y contexto, ¿no? Pero cuando hablamos de psicopatía, por lo menos las últimas investigaciones demuestran que hay un componente hereditario, genético, más fuerte que en el caso de la sociopatía. La sociopatía es más adquirida por contextos criminógenos, ¿no? Acá tenemos el doble factor. Un componente temperamental, es decir, heredado, biológico, y un contexto criminógeno muy marcado, ¿no? Recordemos que esto funcionaba como una especie de microestado totalitario en donde todo era posible. Entonces, ese tipo de personalidades encuentran el terreno propicio para expresarse más libremente, digamos, ¿no? O sea que por la cuestión de quiénes fueron sus padres, por ese contexto de ser parte de prácticamente un grupo de poder, un grupo de choque, era muy difícil que César Sena fuera un luchador por la paz, digamos, ¿no? Exacto, un contexto en donde la manipulación, la mentira, la violencia, eran cosas de todos los días, ¿no? Estaba convalidado en ese contexto que él se sintiera una especie de príncipe heredero, ¿no? Y en ese sentido entra a jugar una variable muy importante que es la relación con su madre, que funcionaba como una especie de arquitecta de su futuro, de su vida, dictando qué podía ser y qué no podía ser, como una extensión narcisística de sí misma. Su hijo era una extensión de su propio proyecto de vida o proyecto vital. Ese es un componente que hace a lo que él comentaba, digamos, de la sociopatía. Ahí hay factores externos que vienen a exacerbar el componente temperamental. Bueno, suponemos que por tu actividad, por tu profesión, ves muchas más cosas que las que nosotros podemos ver en una escena, en una manifestación. No sé si seguiste algunos momentos del juicio, pero ¿qué viste ahí en esa sala, en esas actitudes que te llamara la atención? Perdón. Bueno, lo que me llamó la atención, y creo que le llamó la atención a todo el mundo, es la impasibilidad con la que el imputado, el acusado, no solamente escuchó toda la acusación, sino también al momento de la sentencia, al momento de la declaración de culpabilidad. Muchas veces vemos en los programas de televisión que cuando reciben esa noticia se descompensan, se desmayan de una crisis emocional. Recuerden el caso de Baez Sosa, por ejemplo, con los 12 rebeldes. Uno de ellos se desmayó, es decir, el impacto que eso tiene desde el punto de vista emocional lo derrumbó. En este caso vemos una actitud impasible, ¿no?
casi les diría desafiante, como si estuviera comunicando: ustedes pueden condenarme, pueden encarcelarme, pero nunca van a obtener mi arrepentimiento. Ese es el mensaje del psicópata, ¿no? Ese complejo de superioridad que lo ubica por encima de sus juzgadores, ¿no? Ese elemento también es lo que los convierte particularmente peligrosos, ¿no? Porque no hay remordimiento, no hay culpa y por lo tanto no hay necesidad de rectificar el comportamiento. También a vos, cuando haces un análisis de toda esta historia, ¿te surge alguna explicación para por qué César nunca habló, nunca se hizo cargo, aún sabiendo que quizá podía mejorar la situación de sus padres? Eso lo desconozco, probablemente pueda ser una estrategia de tipo legal, digamos una estrategia defensiva. Pudo haber sido una decisión personal, desconozco, digamos, ahí las motivaciones Sí. que pudieron estar detrás de su silencio, ¿no? Pero creo que es revelador también que aquel que se sabe inocente, digamos, y quiere gritar su inocencia, lo hace, ¿no? El que guarda silencio se lleva su verdad. Claro. Una vez veía una entrevista a un psicólogo español y cuando hablamos de psicópatas, casi siempre hablamos de personajes que son protagonistas de historias públicas muy, muy fuertes. Hablamos del caso Cecilia, por ejemplo. Pero él hablaba también del concepto de los psicópatas integrados. Sí. El psicópata, claro, los psicópatas, Que digamos, los tenemos todos cerca. están cerca, están entre nosotros, no son solamente la población carcelaria, ni son solamente los que llegan a un juicio oral. Los psicópatas integrados son aquellos que funcionan en distintos contextos, en donde incluso su psicopatía puede ser funcional a un sistema, Claro. ¿no? Pensemos, no sé, un agente de negocios, un operador de bolsa, un operador político, ¿no? Que pueda trabajar con insensibilidad, con falta de empatía, con capacidad de manipulación y de mentira, es el instrumento perfecto para determinados objetivos. El que provoca sufrimiento en una relación laboral, en una relación de pareja. También, digamos, en muchos casos de mobbing o de violencia laboral, encontramos que detrás de esa situación hay una persona con características psicopáticas. Y como les decía, a veces son difíciles de detectar porque tienen una personalidad encantadora, superficialmente encantadora, ¿no? La gente dice, parece macanudo. Claro, genera empatía en el otro. Genera empatía porque saben simular las emociones que el otro espera percibir, sentir, etc., ¿no? American Psycho es un clásico. Claro, claro. Algunos psicópatas son muy inteligentes, y esa inteligencia sumada a la falta de sensibilidad emocional es un arma letal. Casi como una planta carnívora, ¿no? Que con sus colores puede fascinar, atraer. Exacto. A una víctima o a un familiar de una víctima, ¿qué alivia más en una resolución así? Que un condenado por el hecho se quiebre por una reacción así automática cuando crió, o que tenga un perfil y que uno lo pueda considerar que se está haciendo cargo, lo está reconociendo, no habla. ¿Cómo son los impactos? Yo creo que en alguna medida una actitud de arrepentimiento, aunque esto es un daño irreparable, Sí. ¿no? Irreversible, pero alguna actitud de arrepentimiento y de pedido de perdón y disculpa, creo que es difícil ponerse en el lugar de, por supuesto, ¿no? Pero recibir al menos una palabra de arrepentimiento puede ser reparador. Ahora, ese silencio, ese frío silencio de no arrepentimiento, es como que me parece que mantiene abierta la herida. Y en este caso específico del de César Sena, la gente le iba a creer, el público que estuvo tan expectante, que él, por ejemplo, si pedía perdón. Por las actitudes que tuvo durante todo el juicio, digo, ¿no? Yo creo que hay muchos antecedentes, desde el momento cero, digamos, en que se conoció que Cecilia faltaba y que estaba desaparecida,
y todas las mentiras que fueron sucediéndose a lo largo del tiempo, creo que unas palabras de arrepentimiento hubieran sido poco creíbles. Claro. Sí. No iba a generar esa empatía. Al contrario, hubieran generado mayor indignación, ¿no? Porque casi hubieran sonado a una burla. Volviendo al tema de los psicópatas integrados, porque creo que hacen más daño, porque están más invisibilizados y a veces, como decís vos, esa psicopatía se confunde con un ejercicio legítimo de poder en una relación de pareja, laboral, comercial, lo que sea. ¿Cómo se identifica un psicópata integrado? ¿Cuáles son como sus características más salientes? Una de las sensaciones que puedes identificar cuando estás frente a un psicópata integrado es que te hace sentir culpable de tu comportamiento. ¿Sí? Él es el que llega tarde, pero vos sos culpable porque llegó tarde. A lo mejor porque hiciste la reunión demasiado temprano. Claro. ¿No? El psicópata proyecta sus responsabilidades en el otro, ¿no? Esa es la primera sensación, digamos, que advierte la víctima. La otra sensación es de estar envuelto en una tela de araña, una tela invisible que le impide salirse de esa relación, ¿no? Por momentos te elogia, por momentos te denigra, ¿no? Por momentos te premia, por momentos te castiga. Y eso genera una trampa emocional y una trampa psicológica de la cual es muy Claro, un difícil. estado de tensión permanente. Claro, yo te lo digo por tu bien y en el mismo acto te está dañando. ¿Sí? Claro, ese te lo digo por tu bien suele esconder una amenaza también, ¿no? Una amenaza, por ejemplo, ¿no? Yo te lo digo por tu bien, pero te recomiendo tal cosa. Son también como maestros de la sutileza, ¿no? Sí, sí. Lo cual a la víctima le lleva cierto tiempo poder identificar cuál es la dinámica. Y a veces no se dan cuenta nunca. Bien. David, interesantísimo todo. Nos gustaría volver a tenerte para hablar de diciembre, que es un mes, hablábamos fuera de micrófono, también crítico para la salud mental, un mes difícil, se juntan muchas cosas y eso, hablar de cuáles son los cuadros que se suelen producir, cómo manejar las ansiedades, las presiones que se disparan en este mes tan singular. Bueno, sí, diciembre es un mes convulsionado por un montón de razones. Primero porque es un mes en el que se alteran todas las rutinas, ¿no? Los chicos terminan la escuela, comienzan las vacaciones, las dinámicas familiares cambian. Es un mes de balances personales en donde nos preguntamos qué logramos, qué no logramos, qué quedó pendiente, quién soy y cómo me proyecto al futuro, ¿no? Y si tuvimos la desgracia de perder a un familiar, a un ser querido durante ese año, los rituales festivos van a traer a la memoria a esa persona, quizás con tristeza, quizás con melancolía. El mes de diciembre también es el mes en el que nos proyectamos para el año siguiente, ¿no? Y a veces las frustraciones de este año las proyectamos al año siguiente diciendo voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Si no leí ningún libro, en las vacaciones voy a leer 5 libros. Entonces hacemos proyectos que son poco realistas, y abren la puerta nuevamente a nuevas frustraciones, ¿no? Y en el plano clínico, el consultorio, aparecen varias cosas, básicamente crisis de ansiedad, algunas depresiones, la soledad en este periodo puede ser muy dolorosa, ¿no? Mientras todo el mundo se reúne, aquellas personas que no tienen esa posibilidad lo sufren particularmente. Y los conflictos familiares. Claro, hay una intensificación de los vínculos por las reuniones, por las fiestas y demás, y entonces ahí emergen aquellos conflictos que estuvieron dormidos durante el resto del año. Claro. Así que, básicamente por todo esto, diciembre es intenso. Bueno, nos gustaría tenerte la semana que viene otra vez para hablar de esto justamente. De las fiestas. Sí, de la fiesta y bueno, también de cómo hacer frente, ¿no? De qué cosas por ahí reflexionar para que no golpee tanto todo esto que describías. Gracias, David. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno,
David Martínez, psicólogo aquí hablando de diferentes temas en Buen Día Norte.